Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan. Somos María del Rosario Romero de la Rosa y Miguel Ángel Ballesta Reyes, estudiantes de la Universidad del Atlántico, autores y expositores de esta propuesta de investigación titulada Libertades individuales al interior de los sujetos colectivos, comunidades indígenas, criterios de reconocimiento en el orden constitucional colombiano. Nuestra investigación gira en torno al tema libertades individuales dentro de los sujetos colectivos y partimos del concepto multiculturalidad, entendida como este conjunto de usos y costumbres que identifican a un pueblo dentro de un estado. En este caso, nuestra investigación se limitaría a las comunidades indígenas del estado colombiano. Estado que precisamente se obliga a reconocerlas y a protegerlas por mandato constitucional en el marco de los derechos de los sujetos colectivos. Sin embargo, nosotros no podemos pensarnos a las comunidades indígenas como comunidades homogéneas donde sus integrantes piensan de la misma forma y tienen las mismas perspectivas sobre sus estructuras sociales. Claro que no, porque cada persona tiene su radio de acción y su pensamiento subjetivo, que están en la libertad de hacerlo y que también está respaldado en la Constitución cuando se nos dice que cada persona tiene las mismas libertades y los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación. Este conflicto se nos hizo evidente en la sentencia de unificación 510 de 1998. Aquí el problema jurídico que se presentó fue la confrontación entre los derechos colectivos y la libertad de culto de los integrantes de una comunidad indígena al norte de Colombia, la comunidad Ica. En este caso, la Corte Constitucional decidió reconocer la autoridad que tenía esta comunidad para limitar y restringir las prácticas religiosas que fueran diferentes a las practicadas dentro de su comunidad, limitando así la libertad de culto de los integrantes de la comunidad que se habían convertido al cristianismo. Es por este contexto descrito que nosotros en el planteamiento del problema decidimos formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios que en el orden constitucional limitan el ejercicio de las libertades de los individuos que pertenecen a las comunidades indígenas? Y encontramos relevante e importante dar solución a este cuestionamiento en la medida en que se necesita eliminar y acabar con el pensamiento político monocultural en donde se le resta validez y legitimidad a toda una estructura social, a toda una estructura jurídica por el hecho de que pertenece a una cultura diferente. Y este es un fenómeno que se puede dar tanto de nuestra cultura occidentalizada colombiana hacia las comunidades indígenas y viceversa. O sea, por eso es necesario puntualizar cuáles son los criterios y las herramientas que utilizan las instituciones judiciales del Estado, en este caso la Corte Constitucional, para resolver este tipo de disputas que se expresan en la cotidianidad. Para responder y hacer frente a esta problematización, nosotros en nuestra propuesta de investigación nos proyectamos en un plan de trabajo con 3 capítulos. El primero de ellos, titulado Los derechos de los individuos pertenecientes a los sujetos colectivos en el marco de la doctrina constitucional. Luego, un segundo capítulo, titulado Regulación normativa de los derechos individuales de los miembros de las comunidades indígenas en la Constitución y la ley. Y un último capítulo titulado Criterios de limitación en los derechos individuales de los sujetos comunidades indígenas en la jurisprudencia colombiana, 3 casos de estudio. El proyecto de investigación tendrá como objetivo general la identificación de los diferentes criterios que marcan los límites en el ejercicio de las libertades individuales dentro de los sujetos colectivos. Esto será dentro de un orden constitucional. Para desarrollarlo se subdividirá en 3 objetivos específicos. El primero es la descripción de los derechos individuales en los sujetos colectivos, dentro de un marco de la doctrina constitucional internacional y comparada. El segundo será un análisis en la regulación normativa de los derechos individuales en los miembros de las comunidades indígenas en la Constitución y la ley. Por último, se realizará un análisis de los criterios de limitación en los derechos individuales de los sujetos de las comunidades indígenas, que se utilizan en la jurisprudencia constitucional colombiana. Esta investigación se fundamentará en la teoría del pluralismo jurídico, la cual plantea la coexistencia dentro de los estados de diversos conjuntos de normas jurídicas, en este caso, los derechos colectivos e individuales. Los conceptos que se abarcarán serán el de cultura, entendiéndose esta como la totalidad de prácticas
y producciones simbólicas resultantes de la interacción humana realizada en sociedad. La aculturación, referida al proceso donde existe una cultura dominante y más fuerte, que fuerza el contacto entre culturas, donde por lo general ésta será impuesta sobre la otra. Estos contactos culturales están tejidos invariablemente sobre relaciones de poder. La transculturación, que comprende aquellos fenómenos que resultan donde los grupos de individuos que tienen culturas diferentes toman contacto de primera mano con los consiguientes cambios de patrones en la cultura original, manteniendo ambas culturas rasgos característicos. Por último, el concepto a abarcar será el etnocentrismo, el cual es la actitud que toma un grupo que tiene por puesto su situación general respecto a los otros grupos, valorando de modo más positivo sus propios logros y particularidades que la de los diferentes. En cuanto a la metodología, el tipo de estudio será dogmático jurídico, que se desarrollará en el marco del paradigma crítico reflexivo. La propuesta de diseño metodológico constará de una revisión de literatura y el análisis de casos, la cual tendrá una técnica de recolección de datos, de revisión preliminar y barrido sobre el estado del arte, además de una revisión de casos extraídos del archivo de relatorías de la Corte Constitucional. Por último, se confrontarán los datos extraídos con la propuesta teórica. En lo concerniente a los resultados esperados, se proyecta responder de forma puntual y clara a la problematización planteada en una extensión de 3 capítulos, donde se pretende observar el fenómeno y las respuestas a este desde la perspectiva nacional e internacional en las fuentes doctrinales, posteriormente en las leyes y la jurisprudencia nacional. Obtenidos los resultados, se espera consolidar diferentes criterios, conceptos y visiones que permitan una contribución a las respuestas del problema por parte de quien investiga.